lo que implica llevar la cruz. Mateo 11:28 y 11:29 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:30 dice: Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos ayuda a llevar la cruz, no importando de cuál índole sea. ¿Qué es lo que llevamos cargando? Llevamos cargando aflicciones, problemas matrimoniales, problemas económicos, enfermedades, problemas familiares, cáncer. Dijo Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús mismo nos ayuda a nosotros a llevar nuestra cruz. Jesús no nos la quita, sino que lleva la mayor parte del peso de la carga, que es el yugo. En lugar de juzgar y condenar a nuestros hermanos que no pueden llevar su carga, debemos ayudarles a llevarla. Cuando nuestro hermano o hermana es una oveja herida, ahí estaremos, no mirando si son mejores o peores amigos, si nos caen mejor o peor, si son más o menos santos. Nos bastará con saber que aman al Señor y que aman a los hermanos. Porque todos tropezamos y fallamos muchas veces, porque Cristo no nos dejará solos en esta labor. Ahí está Él, a nuestro lado, en la vida, en esta tribulación. ¿Qué significa llevar el yugo del Señor? Cuando Jesús dijo: tomad mi yugo sobre vosotros, en Mateo 11:29, nos invita a vivir unidos a Él siempre y sometidos a Él. El yugo de Cristo es ligero, es decir, si nos unimos a Él, nos aligera nuestra carga. El yugo de Jesús es su autoridad, su ley y su enseñanza. Llevar su yugo significa hacer su voluntad, someterse a sus mandamientos. Es un yugo fácil, es decir, bien acomodado, porque sus mandamientos no son gravosos, como dice 1 de Juan 5:3. Cristo es manso y humilde de corazón en su gobierno, no es cruel, ni abusivo, ni injusto, ni opresivo. Vamos a resumir lo ocurrido en el monte Gerizim y en el monte Ebal. Estamos viendo de una ciudad que se llama Siquem, que es muy importante, Siquem. Vamos a tratar de ver a nosotros qué nos queda de esas bendiciones y maldiciones que se dieron en ese monte. ¿Qué fue lo que recordaron los israelitas ahí en Siquem antes de establecerse en Canaán? Vamos a ver lo que ellos recordaron y ahora vamos a ver lo que nosotros debemos recordar como miembros de la Iglesia de Cristo. Esa es la aplicación. Y el otro, a ver si alcanzo a verlo, que es muy importante, es lo que implica llevar a la cruz de Cristo. Vamos a ver, para que no se nos olvide, es bien importante que se nos quede. Vuelvo a repetir cada domingo. ¿Cómo se conoce la cruz en la Biblia?
Ya dijimos como el poder de Dios, como símbolo de la vergüenza, como significando una actitud de autosacrificio, y también lo más importante, que la palabra cruz significa evangelio. Y para que se nos quede de memoria, palabra de la cruz es el poder de Dios y es el evangelio. Así es. Estamos haciendo un análisis del Deuteronomio 21, 22 y 23 comparado con Gálatas 3:10. De eso se está tratando. Si quieren más información de esto, pueden ver el video que ya está en YouTube. Ahí está bien explicado con todas las imágenes. Entonces, Deuteronomio 21, 22, ya lo dijimos, es: si alguno hubiere cometido un crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. Ya lo analizamos. Y comparado con lo que Gálatas 3:10 dice, que es lo que Pablo, dice bien, Pablo reprendió a los Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En resumen, el apóstol Pablo llega en su viaje evangelístico a la región de Galacia, y ahí les recuerdo que había unos predicadores ambulantes que eran judaizantes, que trataban de imponer. Primero decían que el apóstol Pablo no era apóstol, y Pablo después ya enumera todas las causas por las que sí es apóstol. Pero lo que ellos querían, los judaizantes, querían la circuncisión y las obras de la ley del antiguo pacto. Querían que los miembros de la iglesia de Cristo, de Galacia, de las ciudades de esa región, llevaran el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ya había Cristo muerto, ya había expirado y ya estaban en la era cristiana, pero ellos tercos a que querían, y como les dije el domingo pasado, por eso Pablo les dice insensatos y torpes, porque quieren volver a las obras de la ley, o sea, todos los mandamientos, lo que hacían en el antiguo pacto dictado por Moisés, que lo hicieran. Pero acuérdense, como dice aquí en Gálatas 3:10, dice, debían permanecer en todas las ordenanzas que decía Moisés. Si fallaban en una, eran malditos. Y les dijo, ¿quieren ser malditos? Bueno, entonces, por eso les está explicando el apóstol Pablo a los Gálatas, que eran muy torpes. Gálatas insensatos. Si ustedes dependen de las obras de la ley para ser salvos, tienen que cumplir todas las cosas escritas en la ley sin pecar ni una sola vez. Pero si no permanecen en todas, las cosas de la ley están bajo maldición, que ese es el punto que estamos analizando. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar ahora sí ya con el resumen de los montes Gerizim y el monte Ebal. Mire, vamos a ver el registro bíblico ocurrido en esos dos montecitos que están ahí. El monte Gerizim, el lado izquierdo, son bendiciones, y el monte Ebal son maldiciones. Que estamos viendo acerca de los montes Gerizim y monte Ebal. Ya en YouTube está el video anterior del domingo pasado. Hoy estamos al 17 de marzo del 2024. Estamos viendo, maldito todo el que es colgado en un madero. Estamos viendo la analogía que hay entre Deuteronomio 21, 22 y 23 contra Gálatas 3:10, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estamos viendo la ciudad de Siquem, que se encuentra entre esos dos montes. Y vamos a analizar el registro bíblico ocurrido en esos montes de Gerizim y Ebal. Número 1. Siquem está ubicada entre el monte Gerizim a la izquierda y el monte Ebal a la derecha. Número 2. Siquem es preeminente o importante en el registro bíblico, porque ahí estuvo Abraham, Jacob y Josué y las 12 tribus de Israel. Número 3. Siquem es importante en el registro bíblico, comenzando con la promesa de la tierra que Dios le hace a Abraham. Y número 4, y también Siquem es importante porque más tarde Jacob regresaría a ese lugar con su familia y se establecería en poco tiempo. Y número 5, y también Siquem es bien importante porque durante la conquista de la tierra prometida, las 12 tribus se reunieron en estas colinas a recitar la ley de Dios y las bendiciones y maldiciones que van con la obediencia y la desobediencia. Continuamos.
Estamos viendo el lugar de renovación del pacto entre Jehová e Israel. Estamos viendo que las bendiciones están sobre el monte Gerizim y las maldiciones sobre el monte Baal. Estamos viendo también que en el monte Baal estuvieron las piedras que se recubrieron de cal, donde los israelitas escribieron todas las ordenanzas que les había dado Moisés en el monte Sinaí para que no se los olvidara. Según las instrucciones de Moisés, la mitad de las tribus se congregarían en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Baal, y bajo la dirección de los levitas, las tribus en el monte Gerizim pronunciarían las bendiciones y las tribus en el monte Baal pronunciarían las maldiciones. Vemos que esta cadena montañosa en la tierra de Canaán fue el lugar exacto donde los israelitas afirmaron su compromiso con los mandamientos de Dios al entrar a la tierra prometida. Además, la construcción y santificación del altar en el monte Baal no solo fueron un acto de obediencia, sino también una declaración pública de su adhesión al pacto de Jehová. Después de la conquista de Canaán por Josué, el pueblo tenía que congregarse en Siquem, entre los montes Gerizim y Ebal. ¿Para qué? Para la renovación del pacto entre Jehová e Israel. Estamos viendo el monte Sinaí y estamos viendo las tablas de la ley. La renovación del pacto demandaba la renovación de los votos de obediencia que Israel había hecho en el monte Sinaí. Siquem fue seleccionado como el sitio de la ceremonia de la renovación del pacto porque la ciudad estaba asociada con los patriarcas, con Abraham y Jacob. Los judíos tenían la opción de elegir la bendición o podían elegir la maldición. Así como nosotros, ahora en la dispensación cristiana, tenemos el libre albedrío. En Deuteronomio 11:29 dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Baal. Deuteronomio 27:4 dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás o cubrirás con cal. Deuteronomio 27:13 nos dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Serán Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Por eso vemos que en el monte Ebal estaban las piedras donde los israelitas escribieron las ordenanzas y los mandamientos que les dio Moisés en el monte Sinaí. Vemos también que el altar de Josué está a 2 kilómetros de donde se encuentra el pueblo de Siquem. El monte Ebal es donde se proclamaron las maldiciones que caerían sobre Israel si desobedecía al Señor, como ya lo hemos visto. En este monte Ebal se levantaron grandes piedras, otra vez repito, y esas piedras estaban encaladas sobre las que se había escrito la ley, para que no se les olvidara. Así, la ley de Moisés y la maldición quedaron unidas en la misma montaña. Pero junto con estas piedras, Josué también erigió un altar a Jehová Dios de Israel, antes de que se proclamaran las bendiciones desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Baal. Ambos montes están separados por un valle muy estrecho y se puede oír con mucha claridad de un monte al otro. Ya para terminar de explicar lo sucedido en estos montes de bendiciones y maldiciones, veamos unas imágenes de los montes mencionados y una animación del recorrido en el viaje de Abraham saliendo desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Siquem. Y leeremos finalmente lo que ordenó Moisés a su pueblo. Deuteronomio 27:1 al 27:7.
ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las blanquearás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Número 1. Fue en Siquem donde Abraham edificó su primer altar para Jehová en la tierra prometida. Número 2. Fue en Siquem donde Jacob levantó un altar para adorar a Jehová. Número 3. Según las instrucciones de Moisés, la mitad de las tribus se congregarían en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Ebal. Número 4. Bajo la dirección de los levitas, las tribus en el monte Gerizim pronunciarían las bendiciones y las tribus en el monte Ebal pronunciarían las maldiciones. La ceremonia de la proclamación de las maldiciones y bendiciones se presenta en detalle en los capítulos 27 y 28. La ceremonia mencionada en Josué 8:30 al 35 está basada en estas instrucciones que Moisés dio a Israel. Y ahora en el nuevo pacto, la Iglesia de Cristo también tiene que recordar todas las bendiciones y las maldiciones que están escritas en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Los efectos que tenía el procedimiento legal de Moisés a la muerte de alguien al que había sido condenado y por lo tanto ya no merecía ni siquiera pedir perdón. Se consideraba maldito por violar la ley de Moisés. Maldito por Dios el colgado. Deuteronomio 21, 22 y 23 dice: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Pecado de muerte según 1 de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Aquí estamos viendo una analogía en cuanto al pecado de muerte y el pecado digno de muerte. En los pasajes de 1 de Juan 5:16, ya en la dispensación cristiana, en el Nuevo Testamento, y el pecado digno de muerte como se usaba en la ley de Moisés.
Aquí vemos que Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esa palabra madero, si analizamos el griego, quiere decir ates, y ates quiere decir árbol. Entonces, después de matar al que estaba bajo condena, se utilizaba un tronco para poder colgarlo, con la cara frente al pueblo y sin poder hincarse, para que no pudiera pedirle clemencia a Dios, porque Deuteronomio 21:23 claramente dice: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito por Dios. Así dice la ley de Moisés, que se aplicaba en la dispensación mosaica, en el antiguo pacto. Pero si hacemos la analogía que está haciendo el apóstol Pablo al analizar Gálatas 3:13, que dice: maldito el que es colgado en un madero. Aquí la palabra madero no significa un árbol. Pablo se está refiriendo ya a Cristo, que fue colgado en la cruz. Se está refiriendo a una cruz, ya no a un árbol, porque así usaban los romanos ese método de ejecución. Tenían un poste vertical enterrado y el reo llevaba un travesaño horizontal que se llama patíbulo, como lo vimos en la parte 1 de esta serie, que es la agonía de la cruz. Entonces, ya en los tiempos de Cristo, y en este caso cuando Cristo y los dos ladrones fueron crucificados en el monte Calvario, era sobre un palo vertical que los romanos clavaban en el piso, en el suelo, y ya venía el reo cargando el otro travesaño horizontal para formar la cruz, y ese travesaño horizontal se llama patíbulo. Esa es la diferencia. Ahora, la otra diferencia es que en la dispensación mosaica o durante la ley de Moisés, el ejecutado ya había sido muerto antes de colgarse en el árbol para que lo viera la gente. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús fue crucificado, los que lo podían crucificar eran los romanos, los soldados romanos, y ellos usaban el método del palo vertical con el travesaño horizontal. Continúo explicando lo que dice Deuteronomio 21:22. En diferentes versiones dice reo de delito capital. Otra versión dice al pecado digno de muerte. Otra versión dice pecado de sentencia de muerte o grave delito. Lo vamos a comparar con lo que se dice en el Nuevo Testamento, sobre todo en 1 de Juan 5:16, ya en el Nuevo Testamento, para explicar a qué se refiere pecado de muerte. El pecado de muerte es un pecado diferente a los pecados normales, y lo es porque así lo menciona el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea, que podemos orar por él y Dios le dará vida. Sin embargo, continuando con este texto, dice: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea que no se puede orar por una persona que tenga pecado de muerte. Ahora, vamos a ver qué quiere decir el apóstol Juan. Hay pecado de muerte, es decir, hay quienes tienen una actitud de que por nada se arrepentirán y porque no admiten tener pecado, fíjese bien, y porque no admiten tener pecado, entonces, así que orar por los tales no resultará en su restauración. Esa actitud les llevará a la muerte espiritual eterna.
Otra vez, esa actitud de que no se van a arrepentir, porque así lo dice, ya no va a haber restauración. Esa actitud les llevará a la muerte espiritual eterna. Por los tales no hay que orar. Los de tal actitud no pueden ser salvados, porque no van a arrepentirse y no van a confesar sus pecados, como los fariseos y los hermanos judaizantes apóstatas. En las ideas gnósticas, fíjese bien, existe una fuerte contraposición entre lo espiritual y lo material, que es la carne, de forma que solo lo espiritual puede representar a Dios, y lo terrenal es contrario a la idea de Dios. Así es como piensan los gnósticos. Y aquí surge un rechazo a una posible encarnación de Dios. O sea, un rechazo a una posible encarnación de Dios, que para el gnosticismo es un hecho imposible. Para el gnosticismo, Cristo no había podido nacer de una mujer ni sufrir el suplicio infame de la cruz. Como conclusión, negaban el encuentro de Dios y del hombre en Jesucristo. La condición humana no puede cambiarse ni transformarse, por lo que los cristianos no podrían ser hijos de Dios. Así piensan los gnósticos. Como dato complementario, podemos ver lo que nos dice la Escritura en Mateo 12, 24 al 32. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aquí están acusando a Cristo que echaba fuera los demonios por Belcebú, pero Cristo les dice que Él, por el Espíritu de Dios, echa fuera los demonios. Por eso Cristo también dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ya en Mateo 12:31 dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Otra vez, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Otro texto que nos puede servir para entender este análisis es Hebreos 6:4, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Todo eso que dice este pasaje de Hebreos 6:4 y Hebreos 6:5 y Hebreos 6:6, dice que es imposible que sean perdonados esos hermanos que recayeron. En pocas palabras está hablando de los que una vez fueron miembros de la Iglesia de Cristo y se fueron al mundo, ya sea a reunirse o congregarse con iglesias establecidas por hombres, como la católica o iglesias protestantes, porque ya no pueden crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlos al vituperio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con ese texto y entenderle perfectamente. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar,
Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo. Heme aquí. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor. Bendito Cristo, heme aquí. Aquí daré apoyo bíblico para sustentar que Cristo no era maldito ni estuvo bajo condenación, sino que Cristo fue hecho por nosotros maldición. A pesar de los múltiples testimonios que demostraban la inocencia de Jesús, ellos reclamaron con vehemencia su muerte, como si hubiera cometido algún crimen digno de muerte. Pero Él no hizo pecado, no conoció pecado, no hay pecado en Él, ningún mal hizo, como lo dicen los siguientes pasajes. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y Lucas 23:41. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Jesús podía decir de sí mismo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Esta cita es importante porque Dios no abandonó a Cristo en la cruz, no lo desamparó, como muchos predican, porque aquí dice, el que me envió conmigo está. Fíjese bien lo que dice enseguida, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y sin embargo, fue tratado como un malhechor, según las prescripciones del Antiguo Testamento. Con una siniestra satisfacción, los jefes del pueblo pudieron ver a este hombre crucificado en medio de los malhechores. El Salmo 22:17 lo comprueba y dice, entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Qué sentimientos había en el corazón de nuestro Salvador? Él conocía las Escrituras. Qué indescriptible sufrimiento para él
ser tratado como alguien colgado en un madero para servir de ejemplo a todo el mundo con tal juicio, y fue colgado en el madero vivo. Iniciamos el punto siguiente: bendiciones, maldiciones y la reflexión acerca de ellas. Iniciamos con la pregunta: ¿puede un cristiano vivir bendecido aún aunque no prospere materialmente? Veremos cómo se cae bajo la maldición y cómo se sale de ella. La respuesta es la siguiente: Dios nos da a escoger, como nos lo dice Deuteronomio 11, 26 y 27. Dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Número 1. Cuando Israel entró en Canaán, se pronunciarían bendiciones desde el monte Gerizim y maldiciones desde el monte Ebal. Y lo dice Deuteronomio 11:29, que dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estas dos montañas están una frente a la otra, y curiosamente el monte Ebal es árido y el monte Gerizim es fértil. Cada uno tiene aproximadamente 2.500 pies de altura. Están en el centro del terreno de oeste a este y de norte a sur. Siquem, que ahora es el moderno Nablus, está ubicado entre estas dos montañas, Ebal en el lado norte y Gerizim en el sur. Israel estaría sujeta a bendiciones o maldiciones, bendiciones si obedecía los mandamientos de Dios y maldiciones si los desobedecía. Número 2. Israel podría elegir obedecer o desobedecer. Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Número 3. Al pueblo de Israel se le dio una opción. Jehová dijo, Deuteronomio 30:16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Número 4. Más tarde, Josué planteó una opción ante Israel, y nos lo dice el libro de Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Continuamos con las bendiciones y maldiciones y la reflexión acerca de ellas. Dios nos bendice o nos condena dependiendo de la elección que hagamos. Número 1. Las bendiciones pueden incluir a veces bendiciones físicas. Israel fue bendecido en la tierra que había conquistado, viviendo en ella y prosperando en ella. La continuidad de la ocupación del terreno estaba condicionada. Sería muy prosperada
si permaneciere fiel a Jehová, pero si ella lo desobedecía, sería exterminada de la tierra, como lo dice Josué, capítulo 23, versículos 15 y 16. Número 2. El hombre recibe las bendiciones de Dios cuando es aprobado por Dios, y por eso prospera espiritualmente. Número 3. La prosperidad física o material no siempre llega al hombre a quien Dios ha bendecido. No necesariamente se volverá rico o exitoso materialmente, aunque los principios practicados por un cristiano pueden, en algunos casos, contribuir a cierto grado de éxito, incluso material. Pero sí prospera espiritualmente. Número 4. Incluso los malvados prosperan materialmente, y esto siempre ha sido una preocupación de los justos. Por eso es muy importante que siempre tengamos en mente el Salmo 37:7, que dice: calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan. Otra vez, no te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Continuamos analizando las bendiciones y maldiciones y la reflexión. Los malvados pueden prosperar. El hombre que es maldecido porque desobedece a Dios no necesariamente está maldito en todas sus empresas físicas. La maldición significa que está maldecido por Dios, que Él se encuentra en estado de condenación. Por el contrario, el que agrada a Dios no es condenado. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Moisés no salvaba, sino condenaba. Dejaba al pecador a decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa liberación viene por Jesucristo, estando uno en Él. No se encuentra bajo la sentencia de condenación. 1. Tanto los justos como los malvados pueden prosperar materialmente. 2. Tanto los justos como los malvados sufren físicamente y soportan angustia mental. 3. El justo es bienaventurado porque tiene la aprobación de Dios. 4. El justo prospera espiritualmente mientras se esfuerza por alcanzar el cielo. 5. El injusto es maldito, porque es condenado. Su alma está perdida si no se arrepiente. 6. Debemos esforzarnos por agradar a Dios para que seamos bendecidos y no maldecidos. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Bendiciones y maldiciones. La reflexión. Veamos las cosas que los israelitas debían recordar en los montes de Gerizim y Ebal. Inciso A. La entrega de la ley. Deuteronomio 4:9-10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos. Inciso B. El pacto. Deuteronomio 4:23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Inciso C. Su esclavitud en Egipto.
Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte. Inciso D, su liberación. Deuteronomio 7:18. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Inciso E, la dirigencia de Dios y sus pruebas. Deuteronomio 8:2-6. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Inciso F. Otra cosa importante que los israelitas debían recordar a Dios. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Inciso G. Sus pecados. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Inciso H. Otra cosa que los israelitas debían recordar cuando estaban entre los montes Gerizim y Ebal, su viaje por el desierto, como lo dice Deuteronomio 16:3. Era tiempo de Pascua. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Inciso I. El juicio de Dios sobre sus pecados, como lo dice Deuteronomio 24:9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. Inciso J. Su primera victoria en la guerra, como lo dice Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Y también debían recordar su pasado, como lo dice Deuteronomio 32:7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Así como las 12 tribus de Israel, que al finalizar su viaje por el desierto y antes de entrar a la tierra prometida y comandadas por Josué, declararon en los montes de Gerizim y Ebal el pacto, renovándolo, ese pacto que habían hecho en el monte Sinaí con Moisés. Así nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, en esta dispensación cristiana, debemos siempre recordar lo siguiente. Letra A. Debemos recordar que Jesús nos trajo una ley y que entramos en un pacto con Él a través del bautismo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Letra B. Recordar que dejamos atrás el pecado y fuimos liberados. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Letra C. Debemos recordar las duras pruebas por las que hemos pasado y las lecciones que aprendimos de ella. Santiago 1, 2, 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Letra D. Recordar a Dios. Letra E. Recordar que daremos cuenta de lo que hacemos, como lo dice Romanos 2:3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?
Letra F. Debemos recordar nuestras primeras victorias. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Letra G. Recordar el Evangelio. Segunda de Timoteo 2:7, 8 y 11. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Lo que implica llevar la cruz. Mateo 11:28 y 11:29 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo nos ayuda a llevar la cruz, no importando de cuál índole sea. ¿Qué es lo que llevamos cargando? Llevamos cargando aflicciones, problemas matrimoniales, problemas económicos, enfermedades, problemas familiares, cáncer. Hijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús mismo nos ayuda a nosotros a llevar nuestra cruz. Jesús no nos la quita, sino que lleva la mayor parte del peso de la carga, que es el yugo. En lugar de juzgar y condenar a nuestros hermanos que no pueden llevar su carga, debemos ayudarles a llevarla. Cuando nuestro hermano o hermana es una oveja herida, ahí estaremos, no mirando si son mejores o peores amigos, si nos caen mejor o peor, si son más o menos santos. Nos bastará con saber que aman al Señor y que aman a los hermanos. Porque todos tropezamos y fallamos muchas veces, porque Cristo no nos dejará solos en esta labor. Ahí está Él, a nuestro lado, en la vida, en esta tribulación. ¿Qué significa llevar el yugo del Señor? Cuando Jesús dijo: tomad mi yugo sobre vosotros, en Mateo 11:29, nos invita a vivir unidos a Él siempre y sometidos a Él. El yugo de Cristo es ligero, es decir, si nos unimos a Él, nos aligera nuestra carga. El yugo de Jesús es su autoridad, su ley y su enseñanza. Llevar su yugo significa hacer su voluntad, someterse a sus mandamientos. Es un yugo fácil, es decir, bien acomodado, porque sus mandamientos no son gravosos, como dice 1 de Juan 5:3. Cristo es manso y humilde de corazón en su gobierno, no es cruel, ni abusivo, ni injusto, ni opresivo. Tal
como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor. Bendito Cristo, heme